El día de hoy vamos a hallar los ángulos agudos en un triángulo rectángulo conociendo dos lados. En este caso, conocemos la hipotenusa y conocemos el cateto opuesto al ángulo alfa. Y vamos a hallar el ángulo alfa. Lo primero que tenemos que recordar es que relacionan las razones trigonométricas. El seno relaciona el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es al ángulo alfa. En este caso, el cateto opuesto al ángulo alfa mide 8 unidades, la hipotenusa mide 14. Es decir, que para resolver este ejercicio vamos a emplear la razón trigonométrica seno. ¿Por qué no vamos a emplear coseno de alfa? Porque coseno de alfa me relaciona el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Conozco la hipotenusa, que en este caso vale 14, pero el cateto adyacente no lo conozco, entonces no me sirve para poder hallar el ángulo alfa. Y lo mismo pasa con la razón trigonométrica tangente de alfa. Conozco el cateto opuesto, que en este caso mide 8, pero desconozco el cateto adyacente. Entonces, ¿cuál es la clave aquí para saber qué razón trigonométrica emplear? Sí, el seno, el coseno o la tangente. La clave está en que yo debo conocer la medida de los dos lados. Entonces, en el caso del seno, yo conozco el cateto opuesto que mide 8 y conozco la hipotenusa que mide 14, pero con la razón trigonométrica coseno de alfa, yo no conozco el cateto adyacente. Aquí en la gráfica no me están mostrando cuál es la medida de este lado. Y en el caso de la tangente, conozco el cateto opuesto que mide 8, pero desconozco el cateto adyacente, no conozco esa medida. Entonces, vamos a escribir la ecuación identificando los valores conocidos. Seno de alfa es igual, cateto opuesto mide 8 unidades, dividido 14, que es la hipotenusa. Para poder hallar el valor de alfa vamos a emplear las razones trigonométricas inversas. En la calculadora, como ya expliqué en otro ejercicio, aparecen tres botones que me permiten hallar las razones trigonométricas. El primero de ellos es el seno, que en la calculadora aparece sin. El segundo de ellos es coseno y el tercero tangente. En la parte superior, en un color distinto, aparece seno a la menos 1 en la tecla seno, coseno a la menos 1 en la tecla coseno y tangente a la menos 1 en la tecla tangente. ¿Cómo activamos esa funcionalidad de seno a la menos 1 en nuestro caso? Prendemos la calculadora, aquí hay una tecla que se llama Shift, la apretamos y colocamos la funcionalidad seno y en la calculadora nos va a aparecer seno a la menos 1. Escribimos la expresión 8 dividido 14 igual, y eso nos da 34,8. Si a ustedes les da un número distinto, deben de verificar que el modo de la calculadora esté en grados. Puede estar en radianes, entonces verifiquen que esté en grados y les debe dar este mismo resultado, 34,85, redondeando el número. Eso que yo expliqué en la calculadora, ¿cómo lo escribimos? Sencillo, aquí escribimos alfa es igual a seno a la menos 1, abrimos paréntesis, 8 dividido 14 y como vimos eso nos dio 34,85 grados. Es decir que el ángulo alfa mide 34,85. ¿Y cómo lo hallamos? Conociendo dos lados. También podemos hallar este otro ángulo agudo teniendo en cuenta el teorema que dice que la suma de los ángulos internos en un triángulo es 180. Entonces escribimos 180 grados menos 90, que es lo que mide este ángulo, menos el ángulo que acabamos de hallar, que es 34,85 grados. Hacemos la operación respectiva y eso nos da 55,15 grados. Es decir, que este ángulo de acá mide 55,15 grados. 55,15 grados. De esa manera hemos hallado los dos ángulos agudos del triángulo rectángulo conociendo dos lados. Voy a dejar dos ejercicios propuestos para que practiquen. Por suscribirse al canal y darle me gusta, gracias.